presentan Debate Constitucional. Conduce el abogado Hernán Ferreira. Ese título es el... No me acuerdo. Perfecto. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debate Constitucional. Aquí por las pantallas de Polar Televisión, en la emisión del día martes. Como otra vez hemos tenido invitado y que nos acompaña a analizar las normas al abogado, destacado abogado, que mucha gente lo conoce, en fin, ha llevado hartas causas, así que mucha gente agradecida, don Mario Esquivel Elizondo. Mario, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar acá nuevamente. Gracias, Hernán, por la introducción. Así que sí, es chistoso, a veces uno no se da cuenta, a veces uno trabaja y le mete nomás, Exacto. Pero uno va, es como cuando uno va escalando una montaña y de repente no miras para abajo, y cuando miras para abajo te das cuenta hasta dónde, a dónde va. ¿Cuánta gente, claro, ya cuánta gente uno Claro, ayudó, digamos? justamente. Ayudó, en términos efectivamente de su profesión. Mira, siempre el juicio de ver normas específicas, porque una de las razones es ver normas específicas. Sin embargo, uno no puede sustraerse de lo que está pasando en Chile y en el mundo en realidad, que afecta directamente a el proceso constituyente, afecta directamente. Una de las cosas es que parte de, o mucha gente en realidad que está por la prueba legítimamente, tiene todo su derecho, pero sin embargo acusan a lo que está al frente de fake news. Si alguien no está de acuerdo con la interpretación, o si alguien le saca la norma, te dicen eso es fake news. Una cosa que sucede, y por qué sucede en realidad, es porque lee la norma literal. O sea, sin comprender el sentido, sin comprender la jerarquía normativa, sin entender, digamos, o sin relacionar con otras normas que van en conjunto. Entonces dice, mire, esto nos dice acá, el ejemplo, el aborto. A ver que dice que es una mentira, fake news, que la Constitución permite el aborto hasta los 9 meses. Bueno, eso es verdad, pues. Si es una verdad, porta un buque. La Constitución no limita los meses para abortar. Y si la Constitución no limita, ninguna ley lo puede limitar. Por tanto, si el día de mañana, si se aprueba este proyecto y se promulgara una ley que dice que el aborto solo es hasta los 3 meses, sería inconstitucional, porque no estaría reconociendo el derecho de las personas a abortar libremente. Claro. ¿Qué es lo que establece el texto? Sí, yo estaba buscando el texto, ¿en qué parte aparece? En el 41, si no me equivoco, porque esto... acá, 61, perdón. 61. Punto 2. El Estado garantiza su ejercicio sin discriminación. Está hablando de los derechos sexuales y reproductivos. El Estado garantiza su ejercicio sin discriminación, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones por embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo. Claro, dice, justamente, dice, para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos. Es decir, asegura a las mujeres, ¿cierto?, una interrupción voluntaria del embarazo. Claro. Y como no pone límites ni condiciones, claro, que es lo que la Constitución debiera poner ahí, los límites de condiciones, por tanto, si una ley estableciera el día de mañana que el embarazo se va a interrumpir a los 8 meses, esa norma sería bajo este texto inconstitucional. Ahora, si justamente, lo simpático de esta norma, o sea, lo simpático entre comillas, que lo digo porque hay una contradicción acá. Sí. Resulta que el artículo 61.2 dice, claro, efectivamente el Estado garantiza su ejercicio sin discriminación y dice a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, y a esa parte, interrupción voluntaria del embarazo, como bien dices tú, no le establece plazo, ¿ya? Lo crudo de este tema, Hernán, es que yo descubrí de que el artículo primero, número 2 del proyecto de nueva Constitución, dice: se constituye como una república solidaria, su democracia es inclusiva y paritaria, reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables, ojo, la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos. Seres humanos. ¿Qué pasa? Ocurre que en materia de discusión respecto del aborto, estamos claros que jurídicamente el feto o la guaguita que está dentro del vientre materno no es persona aún, ¿ya? De hecho, el Código Civil dice, la Constitución incluso dice, las personas nacen, ¿no es cierto?,
libres e iguales en dignidad y derechos. Sí. Eso dice la actual Constitución Sí. vigente. Las personas nacen. El Código Civil chileno también dice, ¿no es cierto?, que, no. que las personas principian al nacer. ¿Ok? Entonces, estamos claros que las personas principian al nacer y eso requiere el corte del cordón umbilical y todo. Pero otra cosa es el concepto de ser humano. Claro. El feto, la guaguita que está dentro del vientre es un ser humano. La vida intrauterina. La vida intrauterina es un ser humano y eso es totalmente indiscutido por la ciencia. Por lo tanto, cuando hablamos de que la Constitución dice de que reconoce como valores intrínsecos y irrenunciables la dignidad, la libertad y la igualdad sustantiva de los seres humanos, te está diciendo lo que dice, o lo que yo sé que no lo quisieron decir, pero lo que jurídicamente dice es que la dignidad, la libertad y la igualdad sustantiva de los seres humanos, sean personas o no personas, como es el caso de los Persona o no persona jurídicamente, ¿se entiende? claro, justamente, los seres humanos, dice acá, no personas, dice los seres humanos. Entonces, este artículo 61 número 2 no es aplicable. A menos que, pero claro. No se puede aplicar. Entonces, ¿qué pasa? No se puede aplicar. Entonces, aquí uno se da cuenta, en este tipo de errores jurídicos, ¿verdad?, que esta Constitución está tiene graves fallas estructurales y de armonía, ¿ya? Porque una norma te dice una cosa y la otra norma te dice otra cosa. El artículo primero te dice: todos los seres humanos son dignos, libres e iguales, incluyendo a aquellos que no han nacido aún. ¿Cómo yo voy a poder pretender interrumpir voluntariamente el embarazo de un ser humano que la Constitución me dice que es libre, digno e igualmente sustantivo? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, claramente hay un tremendo error, por lo menos acá, gravísimo en la parte de interpretación armónica, entre el artículo 61.2 y el artículo número 1, número 2. Y eso pasa porque el constituyente acá pensó que las normas son al voleo, o sea, las palabras son al voleo, que es lo mismo ser humano que persona, o que es lo mismo tenencia que propiedad. No, no son lo mismo. La terminología jurídica, las palabras, cuando uno crea normas, son tremendamente importantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque son las que permiten su interpretación aplicar el derecho una vez que se presenta un magistrado. Entonces, acá tienes un ejemplo claro de cómo esta Constitución se contradice a sí misma. Sí, ahora, el tema está, Mario, el tema macro, por así decirlo, es que esto, efectivamente, esto se puede interpretar así. Otras personas van a decir, ¿sabe? Este artículo 61 es una norma especial referida solamente a los derechos reproductivos y sexuales. Y por tanto debería aplicarse esta norma y no la otra. ¿Qué refleja esta discusión y todas las discusiones que se tienen todos los días? Que esta Constitución divide. Claro que sí. Divide. Claro que sí. O sea, porque del mismo texto tú vas a encontrar 5 o 6 interpretaciones distintas. Y Sí. nadie sabe. O sea, hay interpretaciones que son evidentes. Es evidentes. Pero hay otras, ¿cierto?, que podemos pasarnos años discutiendo cuál es el sentido. O sea, de una inestabilidad enorme el país. Así es. En vez de haber hecho un texto claro, preciso, ¿cierto?, clarito, ¿cierto?, se permite o no se permite. La ley protege la vida que está por nacer, dice la Constitución. Punto. Y se entiende. Y se entiende. Y todo el mundo entiende que el embarazo, el aborto, ¿cierto?, no está permitido. Después, las tres causales. Perfecto. Excepción. Pero es clarito. Clarísimo. Pero clarito. Acá tú puedes encontrar muchas interpretaciones. Lo que hace que esto es muy, muy complejo. Este texto es muy complejo, lleno de adjetivos, lleno de palabras, lleno de conceptos, unos contradictorios unos con otros. Claro, pensaron que eran sinónimos y no lo son. Y que son sinónimos, porque efectivamente cuando hay gente que no sabe hacer cosas, que no es su expertise, ¿cierto?, pasan estas cosas. Entonces, cuando te dicen fake news, y ese es el tema que quiero tomar, cuando te dicen fake news, te dicen, mire, es que la Constitución no dice tal cosa. Y efectivamente, si usted lee la norma, para terminar este punto, te dice, mire, lo comentamos otra vez, es que la Constitución no dice que se van a cambiar los emblemas nacionales. ¿Dónde lo dice? A ver, búsquemelo. ¿Dónde dice que van a cambiar los emblemas nacionales? Efectivamente no lo dice. Ve que está diciendo usted fake news, ¿por qué no dice? ¿Dónde está la trampa? Porque esta Constitución además es tramposa. La Constitución actual dice que los símbolos patrios se cambian por ley. O sea, se necesita el Congreso Nacional cambie los símbolos patrios.
en su forma, su color, ingrese otro, etcétera. Esta Constitución le deja al presidente de la República el cambio. Es decir, hoy día el presidente de la República cualquiera, tenemos un presidente actual que cambia de opinión, casi como cambia de camisa, así, bueno, no voy a decir nada más, casi como que cambia de camisa, perfectamente en 2 años más, si se aprueba esta Constitución, podría cambiar los símbolos patrios. Perfecto, le podría sacar por la zona de la fuerza, le podría poner por último otra estrella, a su gusto, porque la Constitución no le va a poner ninguna cortapisa, como hoy día la actual Constitución le pone cortapisas a cualquiera que quiera cambiar los símbolos nacionales, el himno nacional, por ejemplo, cualquiera, porque es la ley la que tiene que regular esto. Acá no se regula por ley. Entonces no es falso que digamos que se permite y se deja la puerta abierta para cambiar los símbolos nacionales. No es falso, porque las normas se interpretan de una manera armónica, de manera conjunta. Porque si alguien existe claro. terminar, si no, es que acá no lo dice, ve que búsquemelo. Claro, justamente lo que algunas personas, algunos grupos del apruebo están tratando de utilizar la nomenclatura fake news, claro, como a aquellas interpretaciones jurídicas, cuando en realidad el fake news lo que hay es un dolo por decir algo que es falso. Así es. Entonces, y en cambio acá nosotros, por lo menos lo que hemos hecho acá, yo por lo menos leí textual el artículo 61 y les leí textual el artículo primero número 2 y pueden dar fe, ustedes pueden leer en la casa también y se van a dar cuenta de la contradicción que hay entre decir ser humano y persona, ¿no es cierto? Y por lo tanto eso es evidente, ¿ya? Entonces, claro, uno puede interpretar, tratar de darle otra interpretación, pero eso ya no es fake news, claro, ¿ya? Sino que estamos hablando de interpretaciones jurídicas válidas y legítimas. Claro, porque fake news... y eso hay que aclarar, o sea, el fake news es cuando uno inventa una noticia falsa, sabiendo que es falsa. Sabiendo que es falsa. Claro, eso. Pero cuando tú haces una interpretación propia del texto, que fluye del texto, que fluye del texto, porque alguien me decía, por ejemplo, también una discusión, ¿no? Me decía, mire, es que esta Constitución nadie obliga a abortar. Esta Constitución no obliga a abortar. ¿Cómo usted se opone a esto? Nunca es que nunca ninguna norma te va a obligar a abortar. Entonces, claro, es como decir, ¿sabe? Entonces saquemos, el Código Penal penaliza el asesinato, el homicidio. Saquémoslo, despenalicemos el homicidio y digamos, es que nadie obliga a matar a otro. La ley no te obliga a matar, claro. La ley no te obliga a matar. Claro, saquémoslo. Claro, justamente, sí. Si se establece el delito de asesinato, de homicidio, es porque se quiere proteger la vida humana. Y si se establece la protección de la vida intrauterina, que acá no está, pero sí está en la actual Constitución, es porque se quiere proteger la vida intrauterina. Justamente. Si tú sacas la protección de la vida intrauterina, tú vas a dejar a la libertad de cualquiera. Y otro señor me decía, es que es democrático, porque si hay políticos que dicen que a los 3 meses, otros a los 4 meses, usted elegirá, y es democrático saber si la ley dice 8 meses, 9 meses o 3 meses. Entonces si es democrático, entonces podríamos establecer que cualquiera que no piense como el gobierno podría ser asesinado, y si la mayoría lo dice, es democrático. Hay límites. Como pasó en el régimen nacional socialista. Entonces, claro, esto de democracia, porque dice todo es democrático, sí. Hay normas de protección de derechos humanos, de protección de la vida que está por nacer. Incluso, ahora sí, para terminar este tema, la ley hoy día actual, fíjate que tú sabes esto, permite pedir alimentos por la vida que está por nacer, por la madre. Cuando quiere, puede pedir alimentos al padre de la criatura que está por nacer, lo puede pedir. No es necesario que parezca, la ley sobre pensiones alimenticias establece, la madre puede pedir incluso alimentos por la vida que está por nacer. Cuando se protege el Código del Trabajo y toda la legislación protege a las mujeres embarazadas, se ha entendido siempre y toda la vida que no es, primero lo que se está protegiendo es la vida intrauterina. Por eso a las mujeres no se permite embarazar, trabajar de pie largas horas. Claro, y además está el prenatal. Todo esto está en consideración a la vida del que está por nacer. Y el beneficio de las mujeres que están privadas de libertad también, que están embarazadas también. Hay muchas. Entonces, cuando me dicen es que no hay ser humano adentro, entonces saquemos toda esta legislación. Ahí hay un error conceptual, porque sí hay un ser humano, lo que pasa es que no hay una persona, claro, ahora, que es distinto. Entonces, porque en la ciencia no hay discusión, de verdad, no hay discusión de que dentro de la vida intrauterina es un ser humano. Si el tema es de que los abortistas dicen que no hay persona, ya ok, efectivamente, civilmente te puedo
reconocer que efectivamente no hay persona, es una persona en ciernes, por así decirlo, pero sí hay ser humano. Entonces, por eso que la Constitución tiene esa contradicción, pero bueno, es una contradicción que encontré, digamos, bastante interesante. Ahora, otro punto que quiero tocar también, que es macro, a mi juicio que se está incubando, está en curso en realidad, no se está incubando verdaderamente un fraude. Yo lo voy a decir así, porque efectivamente es un fraude. Cuando el gobierno interviene en una elección, ¿cierto? Por una opción, el gobierno actual interviene por su opción, que ellos quieren la opción, ¿cierto?, del apruebo. Entonces se está en presencia de un fraude. ¿Qué es un fraude? ¿Qué dice la Real Academia Española de la Lengua? El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que es dispone los significados oficiales, por así decirlo. Dice que fraude es acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. Otra acepción, otro significado de fraude aceptado, dice que es un acto tendiente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros. ¿Qué dice Canal 13 en una noticia aparecida el 25 de julio, o sea, ayer? Dice, una minuta a la que tuvo acceso ex ante, que es un medio de comunicación, muestra cómo la agenda de campaña del apruebo está vinculada a la agenda diaria que despliega el presidente Boric. En el caso de este lunes, vivienda. Los temas que busca instalar, que Piñera y Kast están detrás del rechazo, y los que busca evitar, la opción de Sergio Mico por el rechazo, el intervencionismo del gobierno y la polémica por el uso de la camiseta de la roja. La minuta es una guía para los que tienen que resaltar, para lo que tienen que resaltar los voceros oficialistas en la campaña. El diputado Soto hace unas 2 semanas atrás o menos, ¿cierto? Desde La Moneda, transmitiendo, diciendo, ¿sabes? Estamos con el presidente Boris, en el despacho del presidente Boris, ¿cierto? Viendo los temas del apruebo. Después dice que en realidad fue un error. Lo dijo voluntariamente. El presidente del Partido Comunista dice que se están coordinando aquí el gobierno con los partidos del apruebo para la campaña. Si esto no es intervencionismo, si esto no es un fraude, o ya constituido, o en ciernes, creo que no podrían llamarse de otra manera. Están las noticias, no están desmentidas las noticias, porque cuando el diputado Soto, socialista, dice que en realidad se equivocó, no se equivocó, digamos, lo dijo en arrebato de entusiasmo. El presidente del Partido Comunista da una entrevista, es decir, a un medio escrito que podría haber rectificado, no rectifica. Sale esta noticia de antes, ¿cierto? Cómo la campaña de la prueba está alineada, se está alineando con el gobierno, para el gobierno también. Entonces, ojo, porque aquí estamos en presencia de un fraude o de casi un fraude. Mario. Mira, a ver. ¿Tema delicado? Sí, es delicado. Yo diría más que nada que hay intervencionismo, ¿ya? De hecho, yo hablaba con un amigo que está de cumpleaños, que tuvo cumpleaños el 20 de julio, y estuvimos conversando por teléfono largamente, y me decía, pucha Mario, bueno, él es centro izquierda, ¿ya?, pero ahora está por el rechazo, y me dijo, pucha Mario, yo nunca vi al general Pinochet haciendo propaganda por el sí cuando fue el plebiscito, nunca, ni siquiera al final del plebiscito del 88. Entonces, de hecho me hizo recordar un evento que sucedió durante el plebiscito y el sí y el no del año 1988, cuando el no, por alguna razón, no pudo, ¿te acuerdas que no pudo hacer su franja? Sí, y solamente apareció el sí. ¿Y qué es lo que hicieron en esa época? Le hicieron de que el no solamente pudiese transmitir al día siguiente y el sí no pudiese transmitir, demostrando que había una objetividad total por parte del gobierno de turno de esa época, en la propaganda del plebiscito. Sin embargo, lo que se ve acá, pese a que es un gobierno elegido democráticamente, se ve que el gobierno se ha puesto realmente en terreno, digamos, por la opción del apruebo, ¿ya? Y de hecho, efectivamente, como dice Canal 13 y el ex ante, uno puede ver, ¿no es cierto?, efectivamente que el presidente Gabriel Boric está justamente prácticamente con una especie de jefe de campaña de la apruebo. Y lo hizo básicamente por las encuestas que obviamente están dando por victorioso el rechazo. Claro. ¿Ya? Y eso para mí justamente es intervencionismo. Ahora, fraude, yo diría que es una palabra que tiene una connotación un poco más fuerte, porque habla ya
a mi juicio por lo menos, o estar equivocado, pero habla ya de un resultado que fue fraudulento, ¿ya? De algo que ya ex post, por así decirlo, de un juicio ex post. Y ahí, en esa parte, a mí me preocupa una noticia que apareció en Kenia. Mira, todo esto, sí. El día de hoy. Y en Kenia, ¿qué ocurrió? En Kenia detuvieron a 5 venezolanos, ya, que eran expertos informáticos en materia electoral, de una empresa que se llama Smartech, algo así se llama, y que ha estado a cargo de la contabilidad de votos desde de las elecciones venezolanas del año 2004 hasta la fecha, las cuales obviamente todos ha perdido la oposición, y estaba a cargo en Kenia. ¿Qué otros países también ha estado esta empresa? Según el artículo de la BBC, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Armenia, Kazajstán, Pakistán y una serie de otros países. Entonces, y los detuvieron. ¿Por qué? Porque estas personas estaban con más de 10.000 estos códigos, ya, digamos, del CERVEL de allá, de Kenia, ¿no es cierto? Y no tendrían que haberlos tenido, así como también sistemas computacionales, y los detuvieron a todos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Me preocupa primero que Venezuela esté no solamente interviniendo en sus propias elecciones, sino que esté haciendo una red de intervencionismo intercontinental, porque estamos hablando de Kenia, que está en África. Kenia está en África, no está en América. Por lo tanto, vemos que el gobierno venezolano tiene un interés no solamente de exportar esta revolución bolivariana a América del Sur, sino que también a parte del planeta, especialmente países tercermundistas, como Kenia, por ejemplo. Uganda también está involucrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo creo que CERVEL, sinceramente, me parece muy poco ético de parte de CERVEL, pese a que a CERVEL lo estimo harto, especialmente acá a todos los funcionarios de Punta Arenas, pero tengo que decirlo, que me parece muy poco ético que CERVEL haya adjudicado a la empresa Adexus S.A. la contabilidad y digamos la creación del sistema informático que lleve el cómputo de votos tanto en los procesos eleccionarios del año 2020, 2021 como 2022, sabiendo que Adexus estaba involucrada fehacientemente, y eso está confirmado con el caso Odebrecht, que fue el que llevó al suicidio de Alan García, expresidente peruano. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Y el problema es, que quiero terminar con esto, es que CERVEL dice, no, CERVEL dijo, esto es fake news, dijo. Es fake news, ¿por qué? ¿Cuál fue la explicación de CERVEL? Porque a partir del mes de abril de 2022 ocurre de que la empresa Adexus ya no tiene los capitales peruanos que están involucrados, sino que ahora tiene capitales que son de otra procedencia. Abril 2022. Oye, pero las adjudicaciones que a mí me llegaron de las resoluciones que están por el mercado público son del año 2020, 2021, previas al mes de abril de 2022. Por lo tanto, CERVEL adjudicó a Adexus sabiendo que estaba involucrada en un caso de corrupción electoral del Odebrecht. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí me parece que es poco ético lo que ha hecho CERVEL, por lo menos el directorio de CERVEL, al haber aprobado esas adjudicaciones. Ahora, ya la leche está derramada, ya Adexus ya está contratada, está adjudicada, ya se le pagó incluso, y ahora va a estar a cargo del cómputo de los votos. Pero es una situación, digamos, que a mí me causa preocupación. Es grave. Bueno, tenemos que ir a una pausa, así que vamos y volvemos en Debate Constitucional.